Vamos a ver, vamos a continuar con pruebas, pero en este caso son las pruebas de rendimiento. La semana pasada hemos visto pruebas de funcionales y las hemos automatizado usando Selenium. La clase anterior a esa hicimos pruebas de usabilidad y ahora vamos a hacer pruebas de rendimiento, ¿no? Para poder seguir hablando de un poco de los aspectos de calidad de una aplicación, sobre todo si es web. Entonces, hoy día vamos a ver un poco de las pruebas de rendimiento y cómo podemos automatizar también eso. Cuando hablamos cuando hablamos de pruebas de rendimiento, hablamos de un grupo de tipos de pruebas. Estas son pruebas no funcionales, ¿no? La primera es la prueba de carga. La prueba de carga tiene que ver con evaluar cómo se comporta el sistema que hemos construido, en este caso la aplicación web, cuando es accesado por muchos usuarios de manera simultánea, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que definir las cargas con las cuales vamos a probar al sistema, o sea, el número de usuarios que vamos a usar para probar al sistema. Si nuestro sistema es una aplicación web, pues vamos a tener la aplicación web funcionando, corriendo, y vamos a probar, a ver, cómo se comporta nuestra aplicación en determinadas cargas. Y ese número de usuarios nosotros lo tenemos que definir según la estimación que hagamos. Podría ser, vamos, probemos el sistema cómo se comporta con 100 usuarios, luego probemos cómo se comporta con una carga de 500 usuarios, luego veamos cómo se comporta el sistema con una carga de 1000 usuarios simultáneamente. Y si queríamos seguir escalando esto, veamos cómo se comporta el sistema con 2000 usuarios accediendo simultáneamente a la aplicación. Entonces, ahí uno evalúa cómo se comporta la aplicación, ¿no? Entonces, las pruebas de carga lo que buscan es evaluar, darnos a entender a nosotros cómo se va a comportar esto. ¿Y cómo uno normalmente va a determinar eso? Uno tiene que hacer algunas estimaciones muy gruesas, no necesitamos hacer precisiones allí. Por ejemplo, si queremos hacer un sistema de gestión de asignaturas, por ejemplo, para la Universidad de Santiago, eh, para la Facultad de Ingeniería nada más, la Facultad de Ingeniería tiene más o menos como 10.000 a 11.000 estudiantes, la Facultad de Ingeniería de la universidad. El resto de estudiantes están entre las facultades de Ciencias de la Salud, Facultad de Humanidades y así sucesivamente. Pero la Facultad de Ingeniería tiene como 10 a 11.000 estudiantes. Y eso es un número aproximado que podemos dar. Supongamos que sean 10.000 estudiantes. Y hemos hecho nuestra aplicación para esos 10.000 estudiantes. ¿Cuáles serían las pruebas de carga que tenemos que hacer? Si el límite son 10.000, entonces uno podría decir, a ver, simultáneamente, ¿cuántos podrían acceder al sistema? En el peor de los casos son 10.000. Pero probemos, uno dice, probemos que 100 usuarios, 100 estudiantes o 100 personas accedan al sistema. Luego probemos con 100, luego con 1000 usuarios, cómo le va. Luego probemos con 3000 usuarios, luego con 6000 y finalmente con 10.000 usuarios. Entonces haríamos diferentes cargas para probar el sistema y veamos cómo se comporta allí. Entonces, uno tiene que determinar esos valores de carga que vamos a usar para poder eh, trabajar con los diferentes, con el sistema. Y esto con el objetivo de probar cómo se comporta el sistema antes de pasar a la producción también. Y esto nada tiene que ver con la funcionalidad. Funcionalmente, desde las funcionalidades, el sistema puede estar operando muy bien, pero puede tener problemas cuando diferentes números de usuarios acceden simultáneamente al sistema. Y eso es lo que tenemos que probar con esto. Listo. Este es un tipo de carga, perdón, un tipo de prueba de rendimiento, ¿no? Las pruebas de carga. Otro tipo de prueba de rendimiento es las pruebas de estrés, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que probar en el sistema más allá de su capacidad normal y tenemos que ver cómo se comporta allí, porque en algún momento el sistema podría llegar a esa situación. Para el caso nuestro, decimos, en el peor de los casos, el sistema tendría que soportar 10.000 usuarios, el ejemplo que estábamos colocando del sistema de la Universidad para la Facultad de Ingeniería, son 10.000 en el peor de los casos, 10.000 accediendo a la aplicación. Pero podría darse el caso que quizás el sistema llegue a una situación donde no hayan 10.000 concurrentes, sino veamos cómo se comporta el sistema primero con 10.000, luego
probemos con 12.000, con 15.000, con 20.000, ¿cómo se comporta allí? Estamos estresando el sistema, no, no es lo normal eso, pero queremos ver cómo se comporta en esas situaciones. Porque a veces los sistemas eh, llegan a situaciones extremas de estrés y queremos ver cómo se comportan. Podría pasar que si por cosas de la vida el sistema está soportando entre 5.000 y 6.000 y por cosas de la vida llega a 10.000 y pasa y tenemos 15.000 personas accediendo simultáneamente al sistema, a una determinada funcionalidad y el sistema se cae, se rompe, ¿no? Entonces uno puede levantar el sistema nuevamente, sí, se cayó, bueno, levantemos todo de nuevo y por cosas de la vida levantamos, mostramos la lista de estudiantes y todo está en blanco. ¿Qué pasó? Que la base de datos colapsó y la data está corrupta. Y si no tenemos un backup de la base de datos, simplemente estamos perdidos. Entonces, hay que ver cómo se comporta el sistema en situaciones extremas, o sea, de estrés, y tomar nota de las cosas que pasan, ¿no? Quizás tengamos que tomar una decisión allí de ver cómo podemos enfrentar eso, ¿no? Quizás comprar más RAM, mejorar el servidor, quizás pasar de un formato de contenedores, quizás a un formato tradicional. Hay que tomar decisiones allí de diseño, ¿no? Para ver qué es lo que mejor le conviene al sistema para que soporte situaciones de estrés. Entonces, es bueno probar el sistema más allá de lo que normalmente podría ser. Otro tipo de prueba de rendimiento es las pruebas de resistencia, ¿no? Está bien, podemos probar el sistema con 100 usuarios, con 1.000 usuarios, 2.000 usuarios, 4.000, 8.000, pero son instantáneos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el sistema, probemos el sistema con 500 usuarios simultáneamente, pero durante un minuto, o durante una hora, durante 3 horas, ¿no? O 60 minutos, qué sé yo? Entonces soporta una carga constante de esa naturaleza. Y uno podría decir, ya sí, pasó la carga de resistencia durante 10 minutos con 1.000 usuarios. Ya, pero probemos con 5.000. ¿Cómo le va al sistema en un periodo de una hora? 5.000 usuarios constantemente accediendo. Puede que soporte una prueba de carga instantánea con los 5.000 y no le pase nada. Pero si lo extendemos a una hora, ahí el sistema empieza a colapsar, se corrompen datos, empieza a calcular mal, se colgó, qué sé yo. Entonces, y eso nos ayuda a tomar una mejor decisión para hacer ajustes en el diseño del sistema, ¿no? Usualmente a veces uno tiene que añadir más hardware, ¿no? Más RAM o procesador o mejorar quizás la infraestructura que tenemos sobre la cual se va a desplegar. Entonces, todo esto en aras de poder dar un mejor servicio a los clientes o a los usuarios cuando el sistema entra en producción. O sea, es necesario hacer este tipo de pruebas. No, no lanzar no, el sistema está funcionando, así que lanzamos a producción. Hay que tomar también en consideración. Otro tipo de pruebas es las pruebas como de pico, ¿no? Entonces, esto es como la corriente eléctrica, ¿no? Usualmente está en 220 voltios, 220 voltios, pero hagamos un pico de 1.000 voltios en el lapso de un segundo y luego bajamos a 220. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Se queman o no? Bueno, un UPS ayudaría en eso, ¿no? Pero en el caso del software, ¿no? Probemos el sistema, usuarios simultáneos, 200, 200, 200, y está bien, no se cae, todo funcionando bien, 200, 200, y disparemos pasemos de 200 a 5.000 usuarios y luego inmediatamente bajemos a 200 otra vez. Ese tipo de cambios bruscos eh, hacen que el sistema se rompa, que colapse, se cuelgue o soporta bien eso. Tenemos que probar también eso, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no? De pronto todo normal con 200, 300 usuarios y de pronto sube a 10.000 usuarios y nuevamente baja. Entonces tenemos que garantizar que el sistema funciona bien así. Entonces todo este tipo de pruebas nos ayudan a que nuestra aplicación sea más robusta al momento de que vaya a producción. Si algo tiene que ajustar, ajustémoslo en etapa de desarrollo, no en producción. Otro tipo de prueba es la prueba de volumen y esto tiene que ver ya más con los datos, ¿no? Esto es ya en la base de datos. El sistema es el mismo, pero ahora tocamos la base de datos. Probemos la base de datos y poblemos la base de datos
podría ser como por cargas también, ¿no? Por ejemplo, la base de datos. Poblemos la base de datos con 1000 herramientas y usemos el sistema. ¿Cómo se comporta? Sí, todo bien. Ahora probemos la base de datos no con 1000, sino con 5000 herramientas. Ya el sistema está perdiendo rendimiento. Allí vemos que los porcentajes de error empiezan a caerse. Por aquí los reportes se están empezando a demorar más. Probemos con la base de datos con 10.000 herramientas en su tabla de herramientas. Y empezamos a usar el sistema. Y ahí simplemente el sistema no da para atrás ni para adelante. Todos los reportes están demorando arriba de los 5 minutos. Los reportes más sencillos de listar las herramientas por pantalla están demorando arriba de los 2 minutos. Entonces, uno puede allí darse cuenta que, bueno, el sistema construido está funcionando, pero cuando la data es muy grande, el sistema se cae. Entonces quizás tenemos que buscar un mejor motor de base de datos, o quizás tenemos que trabajar mejor los índices en las bases de datos, o quizás los reportes que hemos hecho desde el lado de backend están haciendo whiles innecesarios. Quizás podemos optimizar eso con procedimientos almacenados en la misma base de datos. Entonces ahí uno empieza a hacer ajustes a la aplicación. Porque cuando uno desarrolla usualmente la aplicación, ¿cómo prueba? Con 2 herramientas, 3 herramientas. A veces le ponemos 10 herramientas y con eso cualquier sistema no va a tener problemas. Pero en el mundo real no tenemos 2, 3 herramientas. Si tenemos 1000 herramientas, el Cardex, si diariamente se mueven las herramientas, el Cardex empieza a subir exponencialmente casi. ¿Cómo se comporta el sistema allí? Entonces, es respecto de los datos. Entonces, hay que variar esos volúmenes en tiempo de desarrollo y empezar a probar cómo se comporta la aplicación y medir eso. Entonces, esto es la parte de la base de datos, ¿sí? ¿No? Empezamos a poblar las tablas con determinada cantidad de registro y empezar a probar el sistema y ver cómo se comporta. Porque podríamos, en las demás pruebas de carga, de estrés, todas esas pruebas eran con una base de datos no necesariamente grande. Base de datos normal, datos normales, ahí la cantidad normal, y probamos. Funciona bien, pero cuando cambiamos el volumen de los datos, la cantidad de datos, ahí empieza a tener problemas. Es bueno hacer este tipo de pruebas también, pruebas de volumen. Y finalmente podemos comentar este tipo de pruebas de escalabilidad. Ahí nos interesa más que todo cómo se comporta el sistema cuando empezamos a cambiar y a variar el número en este caso, de peticiones, ¿no? Podemos estar en 200, lo pasamos a 1000, bajamos a 100, nos mantenemos en 100, subimos a 5000, bajamos a 800. Y cómo el sistema empieza a comportarse cuando el número de peticiones va variando en el tiempo. Entonces, esto es más un poco más cerca de lo que pasa en la realidad. Entonces, pero hay que echar mano y esto demanda esfuerzo también, no es tan así de sencillo. Entonces, estas pruebas de rendimiento uno siempre tiene que tomarlas en consideración. Po- Las pruebas que hemos visto aquí, por lo menos en esta unidad del curso, son pruebas de usabilidad, pruebas funcionales y pruebas de rendimiento. Al menos estas 3 pruebas deberían hacerse para cualquier aplicación web. Hay otro tipo de pruebas más, pero estas 3 deberían estar siempre presentes, ¿no? Funcionales, para ver que el sistema funcione y haga las cosas como debe hacer. De usabilidad, para que el sistema sea fácil de usar, de entender, sea muy amigable al usuario. Y luego de rendimiento, para garantizar que el sistema va a responder sin que se caiga, no va a perder velocidad, en el fondo va a tener un buen rendimiento. Entonces, si logramos esos 3 aspectos de calidad de nuestra aplicación, eh, podemos ir con buen pie hacia desplegarlo en producción. Caso contrario, no se les ocurra mandar una aplicación que tiene buen rendimiento, tiene buena funcionalidad, pero la usabilidad es un desastre. Esto se va a caer. El sistema, los usuarios lo van a rechazar. Ahora, el sistema puede tener muy buena usabilidad, hace todas las funciones, las cumple a la perfección, pero demora una eternidad. Con 5 usuarios, bien. Con 10, 20 ya empieza a colapsar, todo se pone lento, entonces está mal. Entonces, estos tres atributos de calidad que estamos viendo ahora en esta unidad siempre tienen que tomarlas en consideración. Usabilidad, funcionalidad y rendimiento. Usabilidad y funcionalidad ya las hemos conversado en detalle, ahora estamos viendo rendimiento. Ahora, respecto de estas pruebas de rendimiento, está bien, desde lo conceptual, genial.
pero son muy caras de hacer si queremos hacerlo de manera manual. Por ejemplo, si yo quisiera probar la aplicación con 10 usuarios, luego con 50, luego con 100, luego con 500 y finalmente con 1000 usuarios. O sea, podría conseguirme, haciendo un esfuerzo de 10 usuarios, puedo conseguírmelo. Los siento en una sala y les digo, chiquillos, van a probar la aplicación y al mismo tiempo todos van a ingresar estos datos. Genial. 50 usuarios ya es un poco complicado de conseguir. 100 o 500 ya es mucho más difícil, casi imposible. Tener 500 personas que quieran probar mi aplicación. Tendría que yo pagarles y hacer muchos trámites por allí y es muy complejo. Podría lograr hacerlo una vez, haciendo un esfuerzo titánico quizás, pero si quiero probar constantemente con 500 usuarios, no, esto no escala. Entonces, ahí tenemos que echar también mano de las herramientas que me permiten automatizar este tipo de cosas, sin tener que echar mano de las personas. Así como hemos automatizado las pruebas funcionales y como hemos visto en la clase anterior, podemos automatizar también esto de las pruebas de rendimiento. Y allí vamos a echar mano nosotros de una herramienta que es bastante popular, no es la única, pero es una de las populares que existen en el mercado, que es de la Fundación Apache y es JMeter, ¿no? Está hecho para probar aplicaciones web. Entonces, y es de uso libre, no es muy complicado bajarlo, ¿no? Simplemente hay que buscar aquí el binario que nos corresponde. Descargamos ese binario, ¿no? Y es una carpeta como esta, Apache JMeter, la desempaquetan, aparece esta carpeta, dentro de esa carpeta tienen todas estas carpetas, no las tenemos que tocar, buscamos la carpeta bin, ¿no? Y cargamos Apache JMeter. Doble clic a eso y les debería aparecer la aplicación. No tienen que siquiera instalar, es descargar, desempaquetar y cargar con Apache JMeter, que es .jar. No es más que eso para usar Apache JMeter. Bueno, Apache JMeter está hecho con Java, así que tenemos que tener una máquina virtual de Java instalada en el computador, si no, no va a funcionar. Bueno, yo ya tengo aquí, a ver, carguemos Apache JMeter. Es así, Apache JMeter. Nosotros vamos a hacer algunas pruebas ahora en el que queda de la clase para ver cómo se usa esta aplicación. Pero es así, es una aplicación de escritorio y uno puede diseñar aquí su plan de pruebas para hacer pruebas de carga, pruebas de estrés, todas las que ustedes quieran. No más que hay que saber usar las diferentes opciones que tiene Apache JMeter. Así que, bien, vamos a usar Apache JMeter para probar esta aplicación, el backend que hemos estado viendo en módulo uno y módulo 2 sobre los empleados, ¿no? Ya está corriendo en el puerto 8090, sí, puerto 8090. La aplicación es localhost 8090. Esta aplicación la conocen, ya la hemos explicado en detalle. Está funcionando bien. Si yo le paso allí que me dé el empleado 13, me muestra el empleado 13. Si quiero a todos los empleados, es un simple slash. O sea, está funcionando. El backend está funcionando. Así que vamos a probar el backend. Usualmente las pruebas de rendimiento se hacen al backend. Podemos hacerlo desde el frontend también, y ahí es simplemente apuntar al frontend y no al backend. Nosotros vamos a hacer las pruebas de rendimiento al backend. Queremos ver cómo se comporta el backend en sus diferentes controladores, y ver cómo responde. Y hay que analizar eso, ¿no? Así que vamos a ir contra el backend. Ya está el backend arriba, está funcionando como ustedes pueden ver. Tengo Apache JMeter aquí. Voy a cerrar este de aquí. Yo ya tengo abierto aquí un Apache JMeter. Ya está corriendo. Yo ya definí aquí mi plan de pruebas. Tengo tres. ¿Por qué hay tres? Porque yo he hecho tres cargas para esto, ¿no? La primera tiene 10 usuarios. La segunda tiene 50 usuarios. Y la tercera tiene 100 usuarios. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por el momento veamos la de 10 usuarios, más luego vamos a ver la otra. Asumamos que tenemos solamente esta, 10 usuarios. Vamos a explicar paso a paso cómo usar esta herramienta, que es muy útil, ¿no? Les va a servir mucho cuando tenga que hacer este tipo de evaluaciones. Bien, vamos a suponer que yo quiero probar esta aplicación web en su controlador que me lista todos los empleados, ¿no? Y el endpoint que me lista todos los empleados es esta, /API/B employees, enter, y ahí me está listando todos los empleados. Entonces, ahí quiero saber cómo ese endpoint se comporta con 10 peticiones, con 50 peticiones, con 1000 peticiones, qué sé yo. Cómo se comporta solamente esa opción de listar los empleados. Veamos cómo lo hace, ¿no? Bien, para hacer eso, estoy en Apache JMeter aquí. Entonces, lo primero que tengo que crear, todo lo que ustedes ven aquí, hacen clic en Test Plan y añaden aquí las opciones, ¿no? El grupo. Todas esas opciones que ustedes ven aquí las he añadido con la opción añadir, clic derecho, añadir, y allí están las opciones, ¿no? Los listeners. Con calma ustedes lo pueden revisar en casa. Este código de acá se los voy a subir para que ustedes lo tengan de referencia, lo pueden abrir en JMeter y van a ver ahí los componentes que yo he usado. En este caso he insertado un thread group y el thread group no es más que definir el número de usuarios. Ahí vamos a definir. Dice número de threads o de usuarios, 10, porque quiero probar con 10. Así que escribo 10, así de simple, coloco 10. O podría colocar 1000 aquí. Así de fácil puedo definir la cantidad de peticiones o de usuarios. En este caso, 10. ¿Listo? Otro elemento importante aquí es el RAM up, ¿no? Que tiene que ser en segundos. ¿Cuántos segundos? Yo coloqué aquí en un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el lapso de un segundo se van a disparar las 10 peticiones o los 10 threads, ¿no? Si yo coloco aquí 5 segundos, quiere decir que las 10 peticiones se van a lanzar en el lapso de 5 segundos, ¿no? O sea, van a pasar 5 segundos y en esos 5 segundos se van a disparar 10 peticiones. ¿Listo? Entonces, al colocar yo aquí un segundo, en el lapso de un segundo me vas a disparar las 10 peticiones. Y esto aparentemente es casi instantáneo. En un segundo, ¡pum!, salieron las diez peticiones simultáneamente. Bueno, no son tan simultáneamente, ¿no? Porque lo haría más o menos cada décima de segundo. Pasa una décima de segundo, dispara. Pasa una décima de segundo, dispara. O sea, en el lapso de un segundo hace las diez peticiones, ¿no? Entonces, si yo coloco aquí 5 sería 5 entre 10, ¿no? En ese periodo de tiempo empieza a dispararlas. Ahora, si ustedes colocan, por ejemplo, en 30 segundos, en el lapso de 30 segundos va a disparar las 10 peticiones. O sea, sería cada 3 segundos. 3 segundos, dispara una. Siguientes 3 segundos, dispara la otra petición. Siguientes 3 segundos, dispara la otra petición. Y así sucesivamente. Pero para dar la sensación de que es casi instantáneo, puedo colocar un segundo allí. O sea que dispara las 10. Si yo colocar aquí 1000 usuarios, va a lanzar 1000 peticiones en el lapso de un segundo, o sea, muy rápido. Ese es el RAM-up. Va a depender de cómo quieran definir ustedes eso, ¿no? Entonces yo estoy colocando aquí, en el lapso de un segundo me vas a disparar 10 peticiones. ¿Cuántas veces se va a hacer esta experiencia? Una sola vez. Disparas las 10 y ahí termina el experimento. Por eso le puse ahí el número de loops 1. Si lo pusiera 2, va a repetir esto 2 veces. Si pusiera 3, va a repetir esto 3 veces. Le pongo 1. Así que por ahí, hasta ahí es lo que tenemos que definir aquí. Número de usuarios, RAM up, y cuántas veces quiero que se ejecute, en este caso una vez. Y así de simple estamos definiendo la cantidad de usuarios. ¿Listo? Bien, dicho eso, ya tengo aquí la cantidad de usuarios y a este thread group, a esta cantidad de usuarios que voy a disparar, yo le voy a empezar a añadir algunos componentes. Por ejemplo, voy a hacer peticiones del tipo HTTP. Entonces, eso también se añade aquí, ¿no? Tenemos aquí HTTP request, ¿no? Las peticiones. Hay diferentes tipos de peticiones. A nosotros nos interesan las HTTP porque son las que usamos para comunicarnos con una aplicación web. Haces clic allí y se les va a añadir esto.
Vamos con eso. Entonces aquí empezamos a definir contra quién vamos a disparar esas 10 peticiones que acabamos de definirlas. Y dado que yo quiero hacerlo contra mi backend, contra el endpoint que me lista los empleados por pantalla, entonces tengo que definir. ¿Qué tipo de protocolo? HTTP. Que no estoy usando el protocolo HTTPS porque no está definida si mi aplicación es HTTP simple. El servidor. ¿En qué servidor está ubicado mi aplicación? Localhost, ¿cierto? ¿En qué puerto está corriendo? 8090. Y estos datos los sacamos de cómo hemos diseñado nuestra aplicación. ¿Qué tipo de petición HTTP voy a hacer? En este caso, GET. Y aquí están todas las demás que podríamos usar, ¿no? Pero yo voy a hacer una petición GET porque la GET es la que me permite listar por pantalla los empleados. Ahora, ¿cuál es el path? ¿Cuál es el endpoint que yo quiero ejecutar en este experimento que voy a hacer? Y tengo que buscar el endpoint, que en este caso es este, slash API, slash B1, slash employees. Ahí me responde el backend y me lanza eh, los datos por pantalla. Por eso coloqué eso ahí. Va a depender de ustedes cómo tengan esa URL. Pero acá es donde configuramos la petición HTTP request y configuramos en qué puerto, en qué servidor, qué tipo de protocolo, qué tipo de petición HTTP, en este caso es un GET, y cuál es la URL que vamos a usar allí. Genial, así hemos configurado todo y con eso estaríamos casi listos. Tenemos el número de usuarios y la petición la configuración de la petición HTTP, ¿no? Genial, hasta ahí vamos bien. Ahora, igual, después que vamos a correr este experimento, necesitamos nosotros algún reporte que nos diga si esto funcionó bien o qué datos estamos reportando, ¿no? Nos está dando como resultado. Entonces ahí es bueno colocar estos tres reportes. Los resultados en tabla, vamos a borrar aquí, resultados en tabla, el reporte agregado y los resultados en árbol. ¿De dónde salen esos? Haz clic derecho aquí y aquí vamos a ver nosotros que podemos colocar algunos listeners, ¿no? Resultados como árbol, el reporte agregado, ¿no? ¿Y cuál más hemos puesto allí? Este, resultados en tabla. Podemos usar todos estos de aquí, pero es para dar mayor visibilidad de algunos datos que necesitamos. Pero usualmente se usan estos tres, ¿no? Resultados en tabla, reporte agregado y resultados en formato de árbol. Así que cuando ejecutemos esto, aquí nos van a aparecer los resultados según el formato que esté especificado ahí. Y esos resultados los vamos a tener que revisar y en función de esos resultados nosotros podemos tomar decisiones. Es muy importante colocar los reportes. Por el momento esto dejémoslo allí. No, no, eh, no vamos a tener problemas con eso, así que dejémoslo por ahora así. Más luego vamos a explicar para qué sirve eso. Pues bien, entonces voy a disparar 10 peticiones en el lapso de un segundo, o sea, casi simultáneo todo. Y la petición va, es un HTTP que va al puerto 8090 de mi localhost. Voy a hacer una petición GET y le estoy pidiendo al sistema que me liste los empleados de la base de datos. O sea, estoy probando esa funcionalidad, de listar los empleados que están registrados en la base de datos. Genial. Así de simple, JMeter me permite configurar mi petición. Y todo eso, esos resultados los va a colocar aquí. Listo. Entonces, vamos. Voy a ejecutar este experimento. ¿Listo? Vamos a ejecutar este experimento y podemos presionar este botoncito Start y se va a encargar de hacer el experimento según la configuración que le dé. Terminó. Lo he hecho muy rápido. ¿Cómo nos damos cuenta que terminó? Hago clic allí y fíjense que aquí hay tres en verde, perdón, son 10 peticiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Están las 10 peticiones, que es la que yo configuré, que yo coloqué aquí. Se lanzaron en el lapso de un segundo, ¿no? Pero de las 10, dos cayeron, dos tuvieron problemas.
Hay que ver qué pasó allí, ¿no? Entonces, fíjense que acá dice, se cayó por duración de la assertion. Yo coloqué aquí un duración, o sea, para verificar el tiempo de duración que yo que estoy colocando como límite. Coloqué aquí 20. En otras palabras, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, si una petición demora más de 20 milisegundos, márcalo como error, porque yo no puedo permitir que se demore más de 20 milisegundos. Pues es el límite. Todas aquellas peticiones que estén más allá de los 20 milisegundos, error, porque no puede durar. A veces nos piden como requisitos en el sistema, ¿no? Las peticiones de los reportes no deben demorar más allá de los 10 milisegundos. Entonces, yo coloco aquí 10 y JMeter me lo va a marcar. Entonces yo coloqué aquí 2 y fíjense que aquí en el árbol ya me marcó 2. O sea, 2 de las 10 tuvieron problemas, el resto pasó bien, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, fíjese lo que pasó. En la primera petición tiene aquí el tiempo de carga, el tiempo de conexión, el tiempo de latencia, ¿no? La respuesta del código fue 200. Uno puede ver aquí cuál fue la petición que se hizo y cuál fue la data que nos respondió. Y me está respondiendo y me está dando todos los datos de la base de datos de la tabla, perdón, de cliente. Entonces todo funcionó bien. Esta, no, está marcada porque tomó 36 milisegundos, se pasó más de los 20, entonces lo marcó como rojo. Este siguiente demoró 33 milisegundos, entonces quiere decir que está marcado como rojo porque no cumple este límite de 20 milisegundos, por eso está marcado en rojo. Los demás sí pasaron bien. Entonces, este es para verlo en forma de árbol. Uno puede ver el detalle de lo que mandaste y de lo que recibiste, la latencia, el tiempo de conexión, el tiempo de carga. Entonces, esto es como para ver por cada petición. Luego podemos ver los resultados en tabla, ¿no? Espérense aquí, vamos a borrar todo. Déjenme borrar todo, solamente vamos a ejecutar esta de aquí. Entonces voy a deshabilitar este por el momento. Listo, listo. Para solamente tener los resultados de acá. Listo. Entonces voy a ejecutar otra vez esto. Acá, como es la segunda vez que ejecuto, eh, uno nomás salió mal. Esto es como un laboratorio, voy probando y no siempre los resultados van a ser los mismos. Entonces uno tiene que probar muchas veces para ver más o menos cómo se comporta esto, ¿no? Porque todo lo está generando JMeter, entonces no es que corra una vez y en función de eso tomo decisión, hay que correr varias veces esto para que tomemos alguna decisión. Es como un laboratorio. Entonces aquí se cayó uno, ¿no? Demoró 22 milisegundos, así que se cayó. Por tiempo se cayó aquí. Entonces, los resultados en tabla, fíjense que están las 10 peticiones que yo marqué y me da el detalle de cada una, ¿no? El tiempo en que empezó incluso. Y aquí, fíjense, todas están bien. Esta demoró más del tiempo necesario, 22 milisegundos, se pasó, así que por eso lo marcó en rojo. Las demás no, fíjense, 9, 8, 7, casi todos están debajo de los 10 milisegundos. Esta misteriosamente está en 22. El por qué, cuándo, cómo de eso es motivo de analizar qué pasó allí. Había que correr varias veces esto para ver si realmente tiene problemas con 10 peticiones. Y esto puede influir mucho la cantidad de aplicaciones que están corriendo, el sistema operativo, qué sé yo. Muchas cosas pueden tomar, hay que revisar eso, ¿no? Los bytes que se recibieron, ¿no? 1429 bytes es lo que recibió en la cabecera del mensaje, con todo sumando 1429. Debería ser el mismo en todos. La cantidad de bytes que se mandaron al hacer la petición, 133. La latencia y el tiempo de conexión. Este tiempo de conexión a veces es muy, muy bueno tenerlo en presente porque me dice, desde que se lanza la petición hasta que se conecta con el servidor, o sea, con ese endpoint, debería ser mínimo. Y aquí está bien, pues 2 milisegundos, uno, en algunos hay cero, fue inmediato. Ahora, si el tiempo de conexión hasta que me responde el backend está en
200 milisegundos, 80 milisegundos, ahí está mal, ¿no? O sea, algo está pasando en la línea de conexión. Y el tiempo de latencia es el tiempo desde que lanzas la petición hasta que te llega el primer byte. Puede que tenga que transmitir, aquí tuvo que transmitir 1429 bytes, ¿no? Pero cuando no vamos, latencia no mide hasta que transmitieron todos los 1429 bytes, sino hasta que aparece el primero y llega hacia JMeter, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Entonces, son diferentes tiempos que uno puede tomar en consideración para hacer un análisis más detallado. Bueno, esto es con respecto a cada uno de ellos. Entonces, con esto uno puede tomar decisiones. Mira, ¿qué está pasando? Podemos revisar, a ver qué hacemos con esto. Y son datos que nos permiten analizar. Y JMeter lo hace casi inmediato. Y el reporte agregado es bien interesante porque nos da otro tipo de datos, ¿no? Ya como totalizado. Número de peticiones que se hicieron 10. ¿Cuál fue el promedio de tiempo de respuesta? 7. La mediana, 5. Y aquí nos dan los percentiles, ¿no? Eh, el 90% de las peticiones, o sea, de las 10, 9 peticiones estuvieron debajo de 9 segundos, 9 milisegundos. El 95% estuvo debajo de 9 milisegundos. El 99% debajo de 22 segundos, que es lo que hemos estado viendo hace un ratito. Esto es importante porque a veces nos dicen, ¿sabes qué? Cuando abras el sistema, el 90% de las peticiones tienen que estar debajo de un umbral de tiempo, ¿no? Podemos ver allí. Estos datos salen automáticamente. Tenemos el tiempo mínimo de respuesta, el tiempo máximo. Este porcentaje de error es importante, ¿no? Tiene un 10%. Este es el porcentaje de peticiones o conexiones que tuvieron error. En este caso, de 10, uno tuvo un error. Entonces, el 10%. El throughput es el número de peticiones por segundo que se han hecho. Y así algunos datos más que tenemos. Entonces, esta data nos permite analizar a nuestro sistema. Obviamente dentro del hardware que está funcionando, de la RAM y del servidor y del sistema operativo. Capaz si ejecutamos esta misma aplicación, JMeter con mi aplicación, en una máquina Linux, con más RAM y con más procesador, quizás los números van a cambiar. Obviamente van a cambiar. Entonces uno va viendo ahí cuál es el mejor escenario para la aplicación o en qué escenario va a trabajar bien. Listo, entonces aquí yo tengo una prueba para 10. He hecho una carga con 10. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a habilitar nuevamente esto. Habilito esto. Y aquí he hecho tres cargas. Estoy probando el sistema con tres cargas. Uno con 10, el otro con 50 y el otro está con 100. ¿Listo? Eh, pero antes de hacer eso, mejor déjeme deshabilitar nuevamente esto. Después lo corremos todos juntos. Hagamos la prueba de hacer aquí, solamente con esta. ¿Listo? Si quisiera probar, por ejemplo, con una carga de 50, ¿cómo le va al sistema? El porcentaje de error se mantiene, sube. Veamos cómo le va. Todo limpio, sí. Así que vamos aquí, correr. Me parece ya terminó. Fíjense, el porcentaje de error, 2%. O sea, uno de las 50, uno se cayó. Entonces, el porcentaje de error, 2%. Bueno, está bien, podemos aceptar eso. Veamos el throughput. Aquí la mayoría de las peticiones están en 16. No, está bien, dicen los datos. En tabla dicen que todo está en verde, todo pasó bien. Y esos números te ayudan a analizar. Pero tú dices, a ver, ¿qué pasa si le pongo 100? ¿No? Vamos a limpiar todo. Aquí no se olviden de limpiar con esta escobita para que los datos no se sobrepongan. Y vamos. Insertar resultados en tabla. Están las 100 peticiones. Fíjense que visualmente podemos ver que hay una sola petición que se cayó. O sea, en el reporte agregado puede decir que el 1%. Tengo un error del 1%. Entonces está bien, pues la aplicación se comporta bien con 5, con 10, con 50 y con 100. Pero uno puede decir, vea, está bien, me gustó eso, quiere decir que nuestra aplicación está bien para este computador en el cual estoy usando, pero probemos con 1000. ¿Cómo le va con 1000?
el porcentaje de error aumenta, ¿no? Y aquí voy a poner aquí, no le voy a poner el duración, le voy a poner, me importa aquí 500 para que pase todo. Lo que me importa a mí en este momento es si la aplicación en sí se está teniendo problemas. No le voy a poner el límite a esto. 500 para que pasen todo. ¿Listo? Entonces vamos. Corremos. 1000. Hizo los 1000. Y fíjense que aquí ya podemos ver que mi aplicación ya empieza a tener problemas en mi computador. Si vamos a reporte agregado, tengo un 20% de error. O sea, de las 1000 peticiones, el 20% se cayó. Voy a volver a limpiar esto y voy a volver a correr para ver si ese patrón se repite, ¿no? Esta le fue bien. Limpio otra vez y corramos otra vez. Apareció un error. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces uno tiene que probar varias veces para ver más o menos cómo aparece el error, ¿no? Entonces, eso es un trabajo. Esto es como un laboratorio, como les decía, hay que empezar a probar, probar y ver cómo se comporta en ese tipo de carga. Y la gracia es que lo estamos haciendo sin tener que conseguir personas. Yo podría borrar esto en un 5%. Entonces, 2, 5. Podemos encontrar quizás un patrón, quizás es más, siempre se va a comportar entre 5 y 15%, 5 y 15, y oscila ahí para 1000 usuarios. Entonces, pero uno podría decir, ¿sabes qué? Démosle más, a ver, 5000, 5000 usuarios simultáneamente. Y parece que termina. 5000. 71% de error. Entonces ya estoy con serios problemas aquí. Vamos a ver si se repite ese mismo patrón. 68% de error. Borro otra vez esto y vuelvo a correr y el patrón se repite. O sea, con 5000 usuarios accediendo directamente a esta funcionalidad de listar los empleados por pantalla de mi backend, ya tengo 70% de error. Entonces hay que ver, esto es por RAM, es por el sistema operativo, es por el motor de la base de datos. Entonces uno tiene que empezar a jugar allí, cambiar cosas y ver dónde, si queremos bajar ese error. Porque si la aplicación está siendo diseñada para un público objetivo de 10.000 usuarios, si con 5.000 tengo 70% de error, con 10.000 no voy a poder soportar. Así que algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, JMeter me da todos estos elementos, estos componentes para poder hacer un análisis a mi aplicación desde el punto de vista de rendimiento, ¿no? Entonces, para no estar cambiando constantemente aquí, yo podría colocar, por ejemplo, aquí vamos a probar con 100. Yo ahora voy a habilitar esto. Habilitamos esto, habilitamos esto. Y aquí voy a decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a probar con 500. Y aquí vamos a probar con una carga de 1000. O sea, estamos probando con 100, con 500 y con 1000. Y ya tengo mi plan de pruebas aquí. Y este archivito lo puedo guardar y lo puedo tener ahí guardado. Cosa que la próxima vez que traiga nuevamente la aplicación, abro el archivo y disparo nada más las peticiones, ¿no? Entonces, automáticamente ya no tengo que estar cambiando manualmente para cada experimento que quiera hacer. Ya tengo aquí mis tres cargas, 100, 500 y 1000. Y lo único que hago yo es, obviamente que le he puesto aquí su reportes a todos, ¿no? Entonces, ejecutamos, ¿no? Ahí están los 500 y ahí están los 1000, ¿no? Y aquí error al 100%, fíjense. 98%, 37%. Entonces, aquí, ¿qué es lo diferente de lo anterior? Que aquí se están ejecutando, esto es como una especie de este tipo de escalabilidad. Va cambiando el número
de peticiones, ¿no? Sube, baja, en este caso lo he estado subiendo constantemente, ¿no? Primero le mandé 100 peticiones, luego le mandé, perdón, le mandé 100 peticiones, luego le mandé 500 y luego le mandé 1000, o sea, estuve variando. Y al hacer eso, fíjense, empieza a tener problemas aparentemente. ¿Dónde está mi, mi experimento? Entonces vamos a ver si eso se repite. Voy a hacer otra vez todo. Sí, parece que se repite ese patrón. Entonces hay uno que dice, ¿sabes qué? Cuando varío constantemente los números, se me cae. Entonces aquí esto es para ponerse a jugar, para ponerse a analizar los datos y empezar a buscar en función de lo que tengo que cumplir con el proyecto. Si me dicen, ¿sabes que esto va a ser para 5.000 usuarios simultáneamente? Pues aquí estamos viendo aquí que no nos está funcionando bien, por lo menos en las características de este computador, ¿no? Entonces, pero uno podría decir, a ver, ¿sabes qué? Pero ¿y si cambio todo a 10? Porque me piden a lo más 100. Entonces, vamos 10 con 50 y con 100. ¿Cómo le va? Se limpió todo, todo está limpiecito. Así que veamos. Bueno, con 10, 0% de error. Ya con 50 aparece un 10% y con 100 sigo teniendo un 10%. Entonces ahí empiezo yo a trabajar. Las pruebas de estrés, uno tendría que empezar a probar con carga y ver en qué momento el sistema empieza a colapsar, o sea, llega a 80, 90, quizás 100% de error. Ahí ya es el límite, ¿no? De ahí podemos probar más para ver qué le pasa al sistema. Se perdió un rato en la base de datos, no sé, o borró datos, no sé, algo tenemos que revisar ahí. Pero JMeter es un espacio de trabajo como un laboratorio muy útil. Entonces, eh, echemos mano de este tipo de herramientas cuando querramos nosotros probar nuestra aplicación, ¿no? No lancemos la aplicación a producción, bueno, ya construí, funciona en mi computador y listo, a producción. No, no, no. Tenemos que probar las aplicaciones antes de lanzarlas a producción, porque fíjese lo que está pasando, ¿no? Está teniendo errores todavía. Funcionalmente está trabajando bien mi aplicación, ¿no? Ya lo probamos, funciona bien, pero desde el punto de vista de rendimiento se cae. Entonces quizás tengo que ponerle más RAM, quizás tengo que evitar cargar tantas aplicaciones que en este caso tengo varias aplicaciones aquí corriendo. Entonces, ahí uno tiene que revisar, no hay una única respuesta para ver cómo mejorar eso. Pero con los datos que nos da JMeter uno puede ya tomar decisiones, hacer ajustes por aquí y por allá, ¿no? Entonces, todas estas pruebas que ustedes las conversábamos aquí de manera quizás más teórica, se pueden hacer con JMeter, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas pruebas de Spike, yo podría hacer aquí 10, 10, 10, 10, 10 y de pronto le mando 5.000, luego bajo 10, 10, 10 y ver qué pasa. Me corro todas y ver cómo le va al sistema. Y repetir eso varias veces para ver si el patrón se repite, ¿no? Entonces es cuestión de ver cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, y eso, entonces, en la clase de hoy queríamos revisar esto respecto de pruebas de rendimiento y automatizando esto, porque es importante hacer pruebas de rendimiento, sobre todo para las aplicaciones web, porque van a subirse a la web y muchas personas van a acceder a la aplicación. Entonces, echen mano de este tipo de herramientas. JMeter es gratuito, lo pueden usar. Si alguien encuentra que JMeter no es muy amigable, qué sé yo, puede echar mano también de otras herramientas de pago que existen. Pero JMeter es bastante popular y lo bueno es que es de uso libre. No tenemos problema para usarlo, no tenemos que pagar nada. Y es muy potente, potentísimo, ¿no? Incluso podemos grabar, yo tengo aquí otro, déjenme grabar aquí. Voy a abrir otro, open, y voy a abrir esta de grabar. Por ejemplo, en el caso de grabar, voy a grabar, voy a probar la opción de grabar. En mi sistema, la petición para grabar es localhost 8090. Aquí la petición es del tipo post y la URL es la misma.
Si se acuerdan, en el sistema anterior, solamente cambiaba la petición. Si es get, lista por pantalla a los empleados. Si es post, graba el empleado que le estoy mandando, que en este caso es este de aquí. Entonces, digo que vamos a hacer, simular que 10 usuarios están grabando, usando la opción de grabar, ¿no? En mi sistema. ¿Qué datos va a grabar? Estos de aquí. Tengo que mandarle un header también esto, porque para que digamos que estamos mandando los archivos en formato JSON, ¿no? Así estamos ingresando los datos al sistema. Y de la misma manera tenemos aquí los mismos reportes de siempre. Pero este es para grabar, el anterior era para listar por pantalla. Entonces aquí estamos probando el endpoint grabar, ¿no? Estamos probando este endpoint. No. ¿Cuál es? Sí, este de aquí. Estamos probando este endpoint. Queremos ver cómo se comporta grabando 10 usuarios grabando simultáneamente. Entonces veamos cómo nos va. Obviamente aquí la base de datos, en este momento, fíjense, tiene todos esos usuarios y aquí van a tener que aparecer 10 usuarios más. Obviamente repetidos porque le estoy mandando eh, el mismo, Humberto López. Va a tener que aparecer 10 veces. Voy a ejecutar esto. Entiendo que ya lo hizo. ¿Sí? 0% de error. Voy a la base de datos y ahí está, 10 veces Humberto López. No puede seguir jugando acá y dice, a ver, ¿sabes qué? Pero ya está bien con 10. Pero ¿qué pasa si grabamos 100 de esto? ¿No? Aparece error. Limpio otra vez esto. Está todo limpio. Ahora con 100 estamos probando la petición de grabar. Ejecuto y de manera muy rápida, todo bien. No tiene problemas para grabar, ¿no? Y si pongo 1000, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Así de fácil uno va haciendo pruebas aquí en JMeter. Voy a pedirle que grabe 1000. Todo está vacío, en blanco, así que vayamos. Terminó. Ya hay un error, pero vamos a ver. Hay 0,10%. Parece que grabar es mucho más eficiente, ¿no? El sistema, ¿no? Tal como está diseñado. Porque ya en lectura me está dando problemas con 1000. Entonces, todas esas cosas las podemos ver haciendo este tipo de simulaciones. Ni tanto simulaciones, porque realmente está grabando en la base de datos. Si voy a la base de datos, están los 1000. Entonces, realmente están los datos allí. Entonces, es muy buena esta herramienta, es muy potente. Uno puede incluso, con todas estas opciones que nos dan, eh, podemos añadir, es como hacer pruebas, comparar, ¿no? Assertion. Si se cumple esto, si se pasa de este umbral, eh, eh, es muy potente esto, ¿no? Entonces uno puede variar, es cuestión de leer el manual de ayuda de JMeter y podemos crear experimentos muy potentes y que nos ayuden a tomar decisiones para nuestra aplicación. Entonces, ahora esto para no echar a perder el ejemplo. Entonces, de esta manera podemos ver cómo evaluar nuestra aplicación desde el punto de vista del rendimiento usando esta herramienta JMeter. Y eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes, señoritas. Sí, profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Por ejemplo, si yo quisiera apuntar estas pruebas hacia el aplicativo que está en el servidor, ¿tengo que apuntar desde mi computadora hacia el servidor? ¿O tengo que Exactamente. aplicar, correr esto directamente en el No, servidor y hacer las pruebas directamente? pueda que tengas tú, no, podrías hacerlo desde, tú instalas JMeter en tu computador localmente, en tu portátil, y cuando configures esta petición, aquí le pones el IP donde está tu computadora, donde está tu sistema, por ejemplo, ponte que esté en la 148, una cuestión así. Allí pones el IP, cosa que a ese IP se va a ir JMeter, va a buscar y se va a ir a buscar ese IP. ¿Listo? No es que tengas que instalar JMeter en el servidor, ¿no? Pues, porque JMeter es local, ¿no? Más que aquí tienes que cambiar el IP del servidor. Y lo que sí, si están usando, por ejemplo, si tienen su aplicación en la nube,
y empiecen a disparar 5.000, 10.000 peticiones, pueda que por seguridad el servidor de la nube te bloquee, porque sabes que parece que hay denegación, ataque de negación de servicios. Te puede bloquear allí. Entonces, cuando hagan este tipo de pruebas, háganlo localmente, ¿no? Dado que no tenemos un escenario de pruebas adecuado nosotros. Prueben localmente, no disparen contra su aplicación que esté en la nube, porque les pueden bloquear el servicio, pensando que es una denegación de servicio. Ahora, en un escenario más real de un equipo de desarrollo, uno tiene servidores de prueba que están hechos para probar, ¿no? Entonces, no me van a bloquear nunca, entonces uno puede jugar allí. En este caso no tenemos eso nosotros, pero localmente puedes probar todo eso. Ya, ¿Listo? entiendo. Y la otra pregunta, profe, era sobre ese famoso tiempo de respuesta, porque me acuerdo en el ejemplo al principio que hizo, usted le puso una respuesta de 50 milisegundos. Sí, déjame abrir. ¿Existe como existe como un estándar de tiempo de respuesta óptimo o lo que uno debería apuntar? No, no hay una respuesta fija para eso. Depende de cuando uno firma el contrato de desarrollo de software, te dice, sabes que estos sistemas tienen que ser muy rápidos. Los reportes de los históricos, que son 5 reportes que tenemos en el sistema, por favor, que no duren más allá de un segundo. Te acepto hasta un segundo, pero si demora más de un segundo, te voy a rechazar el sistema. Entonces, uno colocaría aquí milisegundos, 1.000. No, no puede pasar más en los históricos. Entonces, JMeter automáticamente te va a empezar a marcar todo lo que se están pasando ahora. Y si el 90 constante diseñaste esto y corres esta prueba, este experimento lo corres durante 30 veces. Y en las 30 veces, en promedio hay 30% de error. Y tú dices, un 30%. El cliente me va a hacer bulla por esta cuestión. Entonces, no hay un número así como fijo. Va a depender de cómo negociemos los requisitos no funcionales. Ya, entiendo. Y lo otro, profesor, ¿estas pruebas se pueden implementar de forma cíclica? Por ejemplo, Sí, ahí yo estoy viendo que usted hizo 3 pruebas seguidas, pero se puede hacer como que vayan corriendo una tras de otra, de forma cíclica. sí, sí. Por ejemplo, acá tenemos aquí, le he puesto loop count 1. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Corre 10 Ah, veces. perfecto. O si tú dices, ¿sabes qué? Ya, Infinito, infinito. Pero aquí le tenías que decir por cuánto tiempo. Corre esto por ejemplo, 2 horas, por 120 minutos. Perdón, 120 segundos. Sería por 2 minutos ahí, pero si había que multiplicar para ver por horas, no sé, 50.000 segundos. Entonces, durante ese tiempo va a estar disparando, 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 disparando. Y tú dices, ah, mira, en 2 horas se cae todo, se desarma todo, muere mi sistema, ¿no? Entonces, va a depender cómo quieran ustedes definir esto, ¿no? Yo, por cuestiones de aquí, le puse uno nada más. Pero puedes tú graduar eso, ¿no? Para ver cómo quieres que se repita esto. Es muy ya, potente esta perfecto. Y hermano. sí, está buena. Y lo otro, profe, esas pruebas que están ahí en el test plan, es la ejecución es secuencial, o sea, hace la primera petición de 10, después hace la segunda petición con 50 y después 100, Exacto, ¿así? sí, sí, lo hace Ah, secuencial. perfecto. Ahora, Ya, lo que perfecto. sí, bueno, por tiempo no lo hago, pero ustedes lo pueden revisar. Fíjate, uno podría armar aquí una especie de. Aquí yo estoy probando funcionalidades específicas, solo, por ejemplo, solamente le instala por pantalla los, los empleados, pero uno puede decir, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer el primero, lo voy a disparar contra el login, ¿no? Ahí login, pongo la URL de login. Luego de login, que entre a listarme los empleados. Y luego, desde que liste los empleados, ahora que lo que haga es definirle una hora extra para los empleados. Y voy a la URL de definir horas extra y le paso los parámetros, ¿no? Entonces, y tienes todo eso. Entonces va a ser como una especie de caso de uso. Primero se loguea, luego lista los empleados y luego me hace un registro de un préstamo, por ejemplo. Entonces, uno puede armar, o sea, aquí la imaginación es el límite, ¿no? Y entonces ahí uno puede decir, sabes que después de que se loguee, yo quiero que no dispare inmediatamente el listado de por pantalla. Quiero que se demore un poquito. Entonces tú puedes añadir estos timers.
un timer constante, o sea, que pasen 3 segundos y recién dispara los empleados por pantalla. O puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas con un timer random, pero con una distribución gaussiana. Entonces, uno puede jugar muchas cosas con esto. Tratar de simular un ambiente lo más real posible. Es bien interesante, Jamie. Perfecto. Profe, y la otra pregunta que tenía, bueno, pensando en la entrega final, ¿qué usted espera de nosotros con esto? ¿Que hagamos pruebas, hagamos un plan de pruebas? Si hagan una especie de esto, yo creo que van a porque esto está en muy virtual, lo voy a habilitar nomás, este archivito, y ustedes van a tener que cambiar allí. Ustedes van a probar según, o sea, lo que yo les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cómo fue tu aplicación? ¿Dónde tu aplicación se empieza a caer, profe? En el computador se empieza a caer a partir de los 200 usuarios. Hice pruebas con 50, con 100, y de 200 para allá ya muere. De 200, 20% de error. Y de 200 para arriba ya 30, 40, y con 500 usuarios ya 100% de error. Entonces, me tienen que explicar ahí. Y yo quiero ver ahí, probablemente no les pida que corran, ¿no? Pero quiero ver cómo lo diseñaron. Quizá le iba a ver, corre este de aquí. Entonces, ustedes me expliquen en qué punto, por ejemplo, la aplicación ya empieza a tener demasiados errores. Porque no es muy complejo hacer esto. Si van a tener este código fuente, van a poder modificarlo aquí todo. Les voy a poder preguntar, a ver, abre el reporte agregado. ¿Qué significa que has mandado 1000 peticiones? De las 1000 peticiones, 10 están en el percentil 99%? ¿Qué significa eso? No, profe, lo que pasa es que el 95, el 99% de peticiones están debajo de ese valor y el 1% está encima de ese valor. Entonces, que entiendan, o sea, saber interpretar lo que están mostrando por pantalla. Y eso es. Y tienen que hacer las peticiones a su backend, solamente al backend. Ahí está explicado en el enunciado del report de la aplicación, de la evaluación número 3. Entonces, para la evaluación número 3, ustedes tienen que hacer, tal como indica el enunciado de la evaluación, pruebas de usabilidad, pruebas funcionales, las tienen que redactar en Word, tienen que estar escritas en Word, y algunas de ellas automatizadas con Selenium, y tienen que hacer pruebas funcionales, pruebas de volumen, pruebas de estrés y pruebas de carga. Como el de volumen hay que cambiar la base de datos, poner no sé, lean el enunciado de la evaluación, pero quizás una base de datos con 10 herramientas, otra con 50 herramientas, otra con 200 herramientas, y ver cómo se comporta el sistema también ahí. O sea, no tienen que hacer nada de codificación, usen el mismo sistema que han estado usando en la evaluación 1.2. No es necesario que el sistema lo colocan desde contenedores, desde Docker o en la nube. No pueden hacerlo localmente. Levantan, como yo lo tengo levantado aquí desde IntelliJ. Fíjense, lo corrí desde IntelliJ. Está corriendo y desde ahí empecé a probar. No he levantado esto en contenedores, Docker Compose, ni nada de eso. Si alguien lo quiere hacer así, genial, también es válido. Yo me voy a dedicar a ver los resultados de sus pruebas, ¿no? De usabilidad, de, de, de funcionales y de rendimiento. Y eso, dime. A ver, déjame. Evaluación. Esta debe ser. Pruebas funcionales. Se requiere definir al menos 5 pruebas funcionales para cada. Sí, solamente tomen la épica 1 y la épica 2. Para la épica 1, 5, y para la épica 2, 5 pruebas funcionales. En total, 10. Redactadas en Word. De esas 10 que redacten en Word, al menos 50% de ellas. De las 10, tomen 5 y las automatizan en Selenium. No las tienen que automatizar todas. A ver, el enunciado de la evaluación. ¿Dónde está? Evaluación. Esto. En la evaluación número 1, para que construye, porque esto está respecto de lo que construyeron. Entonces, para la gestión de inventarios de herramientas, permite administrar el catálogo. Entonces, aquí tienes registrar nuevas herramientas. Entonces,
Podríamos usar este, por ejemplo, no necesariamente los dos, esta. Entonces voy a probar que mi sistema registre herramientas. ¿Está registrando bien? ¿No? Y haces pruebas funcionales para eso. La épica número 2 dice gestión y préstamos y devoluciones. Registrar un préstamo de... Se puede decir alguien, dice, profe, yo hice la FRF21, registrar préstamos. Y hice cinco pruebas funcionales para registrar préstamos. Y ahí está escrito en Word. ¿Se entiende? Sí. Entonces tiene estos 10 y esas las que de las 10 que vas a redactar, y me vas a tener que mostrar el documento Word con las 10 redactadas, y de esas 10 profe, yo automaticé estas 5 y esas me las tienes que mostrar en Selenium. Las tienes que correr y tienes que ejecutar, ¿no? Y para el caso de rendimiento, si vamos aquí, dice, se deben realizar las siguientes pruebas de rendimiento para la épica número 2 gestión de préstamos y devoluciones. Entonces, para la épica número 2 que es esta, gestión de préstamos, alguien dirá, profe, yo me dediqué a esta nada más. Las otras no las vi. Alguien dirá, no, yo me dediqué a esta, de calcular. Pero supongamos que sea para registrar un préstamo. Entonces, a ese endpoint que hace eso en su backend, ustedes le hacen pruebas funcionales, perdón, pruebas de rendimiento con JMeter y escriben el script que pareció el que yo les he puesto. Les tienen que hacer pruebas de carga. Probé, por ejemplo, con 100, con 200, con 500. Y estos son los resultados. Y fíjese, se cae con 500, ya tiene 80% de error. O sea, no necesito, jóvenes, que ustedes arreglen el sistema producto de los datos que le dé JMeter. No, si tiene 80%, ya tiene 80. No, 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 no se les está pidiendo que ajusten para que tenga 0% de error. No. Aquí la intención es que usen JMeter y sepan interpretar los datos que les está dando. ¿Listo? Hacen pruebas de carga, de estrés y de volumen. Y bueno, la usabilidad tienen que usar las heurísticas de Nielsen, tienen que estar presentes en el frontend, ¿no? Y aplicar el cuestionario SUS. Y eso. Sí, la próxima semana es semana libre, o sea, para que avancen en su proyecto, y la subsiguiente es la evaluación. Sí, presencial. Cada uno es como 10 minutos por cada persona. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Ah, sí, profe, yo tenía una consulta. Me acuerdo que había conversado con usted de si se habían algunas como clase extra por el tema de Ah, del sí, recuerdo, el sí, acceso, login, Cune, todo eso. ¿En qué quedamos con sí, eso? podemos hacerlo la última semana. Para la última semana. Sí, podemos hacerlo, los que estén interesados podemos hacerlo en la última semana y ahí porque la siguiente es, a ver, déjenme abrir el calendario. Planificación de partido. Claro, la semana del 1, la semana del 8, la evaluación 3. A cómo están sus notas, ninguno creo que va a dar la PDR, todos creo que van a aprobar. Entonces, esta semana del 15 podemos, ese jueves podemos hacer lo que tú estabas mencionando. Ya, perfecto. Gracias, ¿Listo? profe. Y eso. Entonces, si no hay más consultas, podemos terminar la clase aquí. Nos vemos entonces, no la próxima semana no hay clases, por favor, la subsiguiente. Ven el calendario, según el calendario. Nos vemos en la universidad a las 19 horas. En el mismo Gracias, formato. profesor. Gracias, profe. Por favor, no tienen que presentar ningún informe, ningún PDF, ninguna PPT, nada, nada, nada. Es como la primera, las evaluaciones siempre llegan y ahí me muestran, abren su JMeter y ahí me muestran sus cuadritos, ¿no? Como la evaluación de siempre. ¿Listo? Ok. Eso. Nos vemos. Chau. Gracias, Chao. chao, chao.